Si yo le fuera a dar a mi hijo un cuchillo muy, muy afilado y no me voy a tomar el tiempo para entrenarlo sobre cómo debe usarlo y para vigilarle cuando lo usa, si yo no estoy dispuesto a hacer eso, yo no le puedo dar ese cuchillo a mi hijo, aunque yo diga es que lo necesita para hacer alguna actividad que es parte de su vida. No, yo si se lo voy a dar, le tengo que entrenar. Y si le voy a dar el teléfono, yo lo tengo que entrenar y lo tengo que vigilar, lo tengo que supervisar. Eso es el rol que Dios me ha dado a mí. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Ya llevamos 3 semanas hablando de la sexualidad. Espero que estas 3 conversaciones que tuvimos con Katy, con Cornelia y con Aisha hayan sido de ayuda en tu vida, en tu familia, aunque me imagino que no han sido temas tan fáciles de asimilar en algunos casos. El tema de la sexualidad siempre levanta emociones muy variadas en cada uno, dependiendo de su crianza, su experiencia personal. Y a veces el tema de las relaciones sexuales en el matrimonio es algo doloroso o algo placentero. Entonces nuestras experiencias realmente impactan mucho nuestra perspectiva del sexo. Nosotros nos dimos cuenta que algunas de las preguntas que nos mandaron ya se contestaron en los primeros 3 episodios. Entonces te animo a que regreses y vuelvas a escuchar esos episodios para que puedas tener respuesta a alguna de tus preguntas que quizás no vas a escuchar en este episodio. Pero bueno, quiero agradecer a mi esposo Mateo por siempre estar dispuesto a acompañarnos y en especial pues para ayudarnos con este tema un poco complicado. Gracias Mateo, bienvenida una vez más. Pues siempre es un placer estar aquí, pero no sé si lo va a ser tanto con este tema tan difícil. No, es siempre una bendición y un privilegio estar aquí con las escuchas de Crianza Reverente. Gracias, Mateo. Pues nuestra meta en este momento simplemente es poder abrir un poquito, quizás arrojar luz sobre algún área difícil, ¿no? Pero no pretendemos poder contestar todas las preguntas que uno pudiera tener sobre este tema. Y al estar leyendo nosotros estas preguntas, nos dimos cuenta de que muchas de las preguntas que tenemos sobre el sexo realmente lo podemos trazar o pudiéramos resolverlas o se resuelven solas cuando tenemos una perspectiva sana y bíblica del sexo. Entonces, ¿qué pudieras decirnos sobre, en general, brevemente, sobre esa perspectiva que deberíamos de tener como padres? Creo que pudiéramos iniciar destacando dos elementos principales. Primeramente, que la sexualidad entra dentro de un tema más amplio, que es la idea de género. Y el concepto de hombre y mujer es algo que Dios creó, es la idea de Dios. Nos creó hombre y mujer, nos dice en Génesis capítulo 1. Y eso, nuestra sexualidad depende de nuestro género, y el género es algo biológico que Dios diseñó para nosotros antes de la fundación del mundo. Sin duda, eso trae muchas complicaciones en el mundo moderno en el que vivimos, pero la idea del sexo y del género es algo que Dios ha diseñado. Ahora, cuando hablamos específicamente de la sexualidad y de relaciones sexuales y de la vida sexual, también tenemos que empezar por el concepto de que Dios es el diseñador y el creador del sexo. Esto significa que es algo bueno, y sabemos que es algo bueno porque viene antes de la caída del hombre en pecado. Dios ya había instituido el sexo, y Él lo ha diseñado para nosotros como parte de su plan. El diseño del sexo tiene por lo menos dos o tres intenciones para nuestras vidas. La reproducción, por supuesto, la intimidad entre el matrimonio y el placer mutuo que uno puede tener con su cónyuge. Y ese es el contexto. El contexto, que es algo muy importante para el sexo, es el contexto del matrimonio. Ahora, dos o tres conclusiones o implicaciones de estas ideas. Primero es que el tema del sexo no es algo vergonzoso ni malo, y no debemos de verlo así ni debemos de tratarlo así. Las ideas de hombres con cuerpos diferentes a las mujeres, todos esos conceptos son cosas que Dios ha creado. Entonces no debe de avergonzarnos ni debemos de tratarlo como algo sucio con nuestros hijos. Pero el contexto del sexo sí es el matrimonio y debe ser el contexto exclusivo
del sexo en nuestras vidas. Y entonces nuestros hijos no están casados. Entonces necesitan cierta información, pero no necesitan estar enterados de todo lo que es el sexo y cómo se vive la vida sexual en el matrimonio hasta que estén preparados para casarse o acercándose a ese tiempo en sus vidas. También un comentario adicional que haría es que el pecado ha complicado todo y ha complicado también la idea del género y también lo que es la vida sexual. El sexo está roto, vivimos en un mundo caído con el sexo quebrantado y significa que eso trae consecuencias para nuestras vidas en muchos aspectos y traerá consecuencias negativas en la vida de nuestros hijos también. Entonces, tenemos que tener eso en mente y también reconocer que el pecado distorsiona todo, no solamente físicamente, pero mentalmente. Entonces, tenemos un concepto muchas veces de que el sexo puede ser para nosotros la solución de todos nuestros problemas, la satisfacción de todas nuestras necesidades. Y no es así. Muchas veces idolatramos el sexo, adoramos el sexo y buscamos en el sexo lo que el sexo no nos puede dar, lo que solamente Dios puede darnos. Y entonces cuando el sexo no es todo lo que nosotros nos hemos imaginado, crea mucho malestar, mucho resentimiento en la relación matrimonial y todo eso viene por una perspectiva distorsionada y muy egoísta en el sexo también. Y por ejemplo, entonces nuestros hijos pudieran desarrollar esa misma idolatría en sus vidas, o sea, pudieran llegar, especialmente hijos adolescentes, a pensar que el sexo les va a dar una satisfacción que no encuentran en ninguna otra parte y a veces aprenden eso de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta que lo estamos modelando. Entonces, pensando en esa perspectiva bíblica y sana que debemos tener como padres en nuestro hogar, creo que algunas de las preguntas que nos enviaron las podemos contestar con ese contexto que tú dices. Por ejemplo, varias personas preguntaron sobre a qué deben estar expuestos, hasta qué punto nuestros hijos pequeños pueden estar expuestos a cosas como escenas en la televisión, incluso la desnudez de sus padres. ¿Qué pudiéramos, o sea, de qué punto tenemos que partir cuando contestamos estas preguntas? Después de que el hombre cayera en pecado, una de las primeras cosas que Dios hizo es vestir al ser humano. Entonces la vestimenta es una quizás consecuencia del pecado, si queremos verlo así, pero es algo necesario en el contexto de un mundo caído. Eso implica entonces que Dios no quiere que nosotros andemos desnudos delante de otras personas que no son nuestra pareja en el matrimonio. Eso se extiende entonces también a la familia y a los niños dentro de la familia. Ahora, si tus hijos tienen 6 meses, pues por supuesto que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero muchos niños sí, para la edad de 2 o 3 años de edad, ya están dándose cuenta de muchas cosas y van a tener ciertas memorias de ciertas cosas. Y curiosidades que se levantan por lo que ven. Y se va a despertar un interés que todavía no es el momento de despertar en ellos. Si ellos están viendo a los padres desnudos, por ejemplo, o si están viendo imágenes en la televisión, que a propósito, ¿por qué una pareja cristiana estaría viendo esas imágenes? O sea, no solamente es qué efecto tiene sobre nuestros hijos, sino nosotros como padres cristianos, ¿por qué estaríamos viendo eso? El día domingo me toca predicar sobre 1 de Pedro capítulo 1, y en ese capítulo Dios pide que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y entonces yo no me puedo imaginar que nos sentáramos a ver algo así, quizás con el pastor presente o peor, con Jesús mismo ahí a nuestro lado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros viendo eso? No hay lugar para eso. Si por algún accidente estamos con la familia y nuestros hijos ven algo así, pues por supuesto que debemos de pasar eso rápido y probablemente debemos de pedirle perdón a nuestros hijos por haberles expuesto a eso y tener una conversación en ese momento con ellos. Sí, porque si nuestros hijos nos ven viendo cosas así, su posición automática es que eso está bien. Entonces les provocamos confusión si les decimos, bueno, tú no puedes ver eso, pero yo sí. Creo que también muchas parejas cristianas no se dan cuenta que cuando están viendo imágenes así y películas y cosas así, sí están pecando el uno contra el otro porque no están guardando
la pureza de la relación sexual matrimonial. El contexto que dijimos del sexo es el matrimonio. Entonces, cuando nosotros involucramos a otras personas físicamente o mentalmente o incluso visualmente. digitalmente, Sí. entonces estamos saliendo del contexto que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, si tú en el sexo estás imaginando tener sexo con otra persona, puedes decir, pero no lo estoy haciendo. Pero Cristo nos indicó que la mente es la clave, ¿verdad? Si miramos a una Ujú. mujer, es como si ya hubiéramos adulterado con ella. Entonces, en ningún contexto podemos nosotros involucrar, de ninguna forma podemos involucrar a otras personas en la vida sexual. Debe ser algo exclusivo. Y eso incluye también lo que vemos en la pantalla. Y si tus hijos no están casados, entonces por supuesto que no deben estar involucrando a otras personas en una vida sexual. También preguntaron, por ejemplo, aquí creo que podemos incluir la pregunta del colecho, o sea, que si los niños deben dormir con sus padres. Creo que es algo muy común en Latinoamérica y a veces es por facilidad del bebé chiquito que pide comer toda la noche, pero deberíamos de darnos cuenta que desde una edad muy temprana los niños se dan cuenta, por ejemplo, las relaciones sexuales que la pareja tiene en la cama, creen que sus hijos están dormidos, pero personalmente he sabido de casos de niñas desde 2, 3 años recuerdan despertarse y ver a sus padres así, y eso despertó en ellas un interés que llevó a una adicción a la pornografía. Entonces los padres tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Los niños recuerdan muy poco de cuando tienen 2 o 3 o 4 años, ¿no? Pero casi te puedo garantizar que si van a recordar algo, Sí, va a ser algo así, ¿no? sí. Entonces creo que no entendemos el impacto que eso puede tener en la mente de un niño, y creo que también a veces los padres nos olvidamos de lo que es ser adolescente, ya un poquito más mayores nuestros hijos, de cómo cualquier imagen, cualquier deseo puede crear tanta obsesión en la vida de un joven, puede, quizás por los cambios hormonales que está experimentando, quiere ver y todo eso es magnificado en su propia mente. Entonces, como padre, yo debo hacer todo lo posible por limitar esa exposición a cosas que no son realmente de agrado a Dios. Hmm. Creo que esto nos puede llevar a considerar una pregunta o un tema sobre el cual varias personas, muchas personas nos escribieron, y eso es qué tan apropiado es que un niño se esté tocando, que esté explorando su cuerpo, cuando es exploración sana, como habló Cornelia, ¿verdad? En el episodio que ella grabó conmigo, y cuando es masturbación. Y algo que creo que vale la pena destacar, yo le pregunté a Cornelia y ella me aclaró que la masturbación es la autoestimulación. Y para un niño chiquito, la autoestimulación no llega a orgasmo, no llega al punto donde puede llegar ya para un adolescente o un adulto, pero que sí deberíamos de tener mucho, de estar alertas, o sea, de estar observando de dónde sale esa conducta, ya cuando se hace obsesivo. Si puedes volver a escuchar lo que ella dijo en su episodio, pero también creo que es importante entender que a veces los niños agarran esas conductas por lo que ven, precisamente por lo que estamos hablando. Porque si ven a mamá y papá desnudos, porque si están en la cama se despiertan y están viendo una actividad sexual, eso va a despertar más interés en ellos. Entonces, es algo que los padres tenemos que estar alertas. Creo que no tenemos que tener pánico cuando encontramos a nuestros niños tocándose, pero algo que comentamos, ¿no? Es que padres cristianos que quieren criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, enseñan a sus hijos a tener buenos hábitos. Entonces, si mi hijo tiene el hábito, creo que dijiste, de meter el dedo a la nariz, ¿verdad? Sí. Si mi hijo quiere andar todo el día con el dedo en la nariz, ¿le voy a dejar? Claro que no, le voy a enseñar que eso no es bueno. No, no, quizás no disciplinarle con vara, no estoy hablando de una disciplina así. Simplemente nosotros les entrenamos a nuestros hijos a tener buenos hábitos. Y creo que eso es importante porque
un niño en particular, es común entre los hombres, a veces no tan niños también, pero que se andan rascando todo el día, ¿no? Sus partes privadas, ¿no? Su pene o esa región de su cuerpo. Y muchas veces no tienen nada de índole sexual, es simplemente un mal hábito que va desarrollando. Entonces, eso es una cosa y se le enseña al niño a no hacerlo simplemente porque no es muy agradable, no es de buena... Socialmente aceptable Sí, no conducta, son buenos sí. modales hacer Sí. algo así, ¿no? También los niños, como comentábamos, pueden explorar. Conforme va creciendo, de repente se da cuenta que tiene algo ahí, ¿no? Y entonces está explorando y un padre o una madre puede explicarle a su hijo lo que eso significa. Pero luego también, si vemos a un niño que está masturbándose o está imitando ciertos actos que son claramente sexuales, entonces ya va más allá de simplemente rascarse o explorar su cuerpo. Entonces, eso significa una de dos cosas probablemente. Probablemente ellos vieron algo, sea en la televisión o sea que vieron a sus padres en cama o algo así. Eh, o la segunda cosa es que han sido víctimas de abuso sexual, que ha despertado en ellos este interés. Entonces, como padres tenemos que ser muy sabios, buscando si es claramente sexual, buscando el origen y tratando eso con nuestros hijos. Y creo que en los episodios anteriores hubieron muy buenas recomendaciones de no entrar en pánico, de no hacer esto algo sucio, de poco a poco ir trabajando con los hijos. Y entonces te recomiendo, si no has escuchado los episodios, que los escuches, porque sí hay muy buenas recomendaciones. Y en general, o sea, tratar, al principio no tenemos que tratar un hábito de estarse explorando diferente a otro hábito que no queremos que nuestros hijos agarren. Entonces, si actuamos de la misma forma, si un niño decide que quiere estarse sacando los cabellos a cada rato, podemos tratar a eso de la misma forma que un niño que se quiere estar tocando, especialmente una niña que sí se está exponiendo a infecciones, si lo hace. Otras cosas prácticas que podemos hacer es no hacérselo tan fácil, ponerle ropa que no se les hace tan fácil hacerlo. Y hay maneras en que podemos simplemente entrenarlos sin tratarlo como un pecado, como algo para pánico, simplemente es parte de entrenar a nuestros hijos en buenos hábitos. Pero bueno, tenemos que seguir con los temas, ¿no? Porque se nos va a acabar el tiempo. Otra pregunta que nos enviaron y creo que podemos tratarlo quizás en un niño más pequeño, primero, es que ¿qué hago si mi hijo de 5 años de repente dice que quiere ser niña? Porque se quiere pintar las uñas o algo así, ¿verdad? Algo más inocente de un niño más chiquito. ¿Cómo pudiéramos abordar ese tema de, bueno, para un papá inmediatamente piensa, escucha algo así y piensa, mi hijo es homosexual? Pero ¿cómo deberíamos de pensar cuando un niño chiquito o una niña chiquita hace un comentario así? Que probablemente está simplemente reflejando el instinto natural de un niño de querer ser como los adultos en su vida. Entonces, si vio que su mamá se pone maquillaje y le fascina eso porque en ese momento es lo que le llama la atención, ¿qué va a querer? Se va a querer poner maquillaje, pero luego su mamá le dice, no, es que las mujeres, solamente las mujeres se ponen maquillaje. Ah, pues entonces ahora yo quiero ser mujer porque eso me permite ponerme maquillaje. Probablemente no significa que haya algún tipo de trastorno sexual en el niño. Entonces, esa sería una buena oportunidad de tener una de esas múltiples conversaciones que debemos de tener con nuestros hijos acerca de los conceptos de género y de sexualidad con nuestros hijos. Y de Dios como el creador bueno que dijo, tú eres niño y tú eres niña. ¿Y cómo lo dijo? Pues a ti te dio pene y a ella no. Entonces, pues por eso tú tienes que aceptar y valorar lo que cómo Dios te creó. Y como padres también entonces podemos reconocer que a los niños de 5 años o 4 años o 6 años muchas cosas les emocionan y en 2, 3, 4 semanas de repente se le pasa. Entonces piensa en los regalos de Navidad. Cuán rápido se les pasa la obsesión. Sí. Le encantó este juguete y luego en pocas semanas ya no vuelve a tocarlo. Entonces eso pasa con este tipo de cosas sexuales. Sí. Cuando es algo ya un poco más reiterado,
ahí también de nuevo tenemos que considerar cuáles son los orígenes y quizás vamos a tener que trabajar un poquito más con nuestros hijos o preguntarnos si está pasando algo en su vida donde alguien está intentando insertar esas ideas en Ujú. su mente que pudiera ser también algo relacionado con el abuso sexual o el grooming De para alguna persona, alguien sí. preparando al niño para eso O de burla de parte de compañeros, si también. es una niña que tiene como tendencias físicas que ella siente que ella tiene un poco más como los niños, su, no sé, su habilidad atlética o algo, y luego sus compañeras le hacen bullying, pues ahí ella pudiera empezar a tener. Y creo que podemos hablar con nuestros hijos sobre el contentamiento en el Señor, que no tenemos que tener estereotipos, no cada mujer es igual ni cada hombre es igual, y son muchas conversaciones que debemos tener con nuestros hijos, siempre regresando al Dios bueno y soberano que nos creó como somos y que realmente no es opcional el género, aunque el mundo enseña eso. Y alguien preguntaba cómo ayudo a mi hijo o a mi hija de 2 o 3 años, cómo hablo con ellos de la sexualidad. Bueno, probablemente no les vas a hablar mucho de la sexualidad, pero sí les vas a hablar mucho del concepto de género y ayudarles a tener una idea de género que es bíblica, una ideología de género que es tan común hablar de esto estos días, pero que tengan esa ideología que sea bíblica realmente. Eso les prepara entonces para una vida sexual que también es bíblica. Sí, y si escuchan a papá burlarse de mamá, es que las mujeres son así. Entonces papá no está valorando la feminidad de mamá. Pues no nos imaginamos el efecto que eso puede tener sobre entonces una niña que no siente que su género es valorado en su hogar. Entonces son muchas cosas que los padres tenemos que examinar y ver qué perspectiva tenemos también nosotros. Pero bueno, ahora sí pensando en un niño más grande, un joven, quizás con el mismo problema, pero ahora un muchacho de 12, una muchacha de 14, 16 años, ¿cómo cambiaría o qué podríamos agregar entonces a cómo tratar ese problema? Ahora ya es algo un poquito más sexual, porque el niño ya es grande, él es adolescente, entonces entiende mucho más y va a tener un componente más sexual de cuando es un niño de 4 o 5 años. Entonces esto sí es algo un poquito más serio. Creo que es importante mencionar que el diseño de Dios todavía nos gobierna. O sea, Dios todavía nos ha creado como hombres biológicamente, como mujeres biológicamente, a pesar de lo que nuestra sociedad dice, que nuestro concepto de nuestra sexualidad es algo mental, es algo que nosotros escogemos, la Biblia dice que no. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que mantener muy firme en nuestra mente y claro, queremos comunicar eso a nuestros hijos. Pero aquí está la clave en una situación con un adolescente. ¿Cómo se lo comunicas? Porque lo que estas personas frecuentemente sienten ya es rechazo, vergüenza, se sienten como aislados, marginados, y si nosotros entramos como con un mazo y le pegamos en la cabeza y le decimos es que no es así, eso es algo malo y tú saca eso de la cabeza y no vuelvas a pensar ni decir algo así, hemos cerrado esa puerta y no vamos a tener oportunidad de ser de influencia en la vida de ese joven o esa señorita. Entonces tenemos que tener mucho amor, darle mucha atención, porque frecuentemente ese interés sexual es un grito, un clamor de su corazón diciendo yo necesito amor y atención. Entonces tiene que haber amor, atención, tiene que haber mucha comunicación, muchas conversaciones, mucha instrucción bíblica, pero haciéndolo de tal manera que no cierras con tu hijo la oportunidad de hablar con él. Algo que también diría es que tengamos cuidado con las etiquetas. Si tú le dices a tu niño, a tu hijo ya adolescente, es que tú eres gay, pero ser gay es malo. Y, bueno, tú eres gay, pero no puedes vivir esos deseos. Entonces, él ya tiene la etiqueta en su mente. No, Ujú. ¿qué es? Él es una persona que lucha con deseos homosexuales. Y ahora entonces hemos puesto eso en el contexto del pecado y los medios de gracia para santificación que usamos para crecer en cualquier área de nuestra vida, también entonces entran en vigor aquí, aplican para esto. Entonces necesitan la palabra, necesitan la oración, necesitan la predicación de la palabra de Dios, necesitan la comunidad cristiana, incluso yo diría que la comunidad cristiana en este tema
es quizás más importante que en muchos otros temas, aunque es un tema vergonzoso, pero necesita tener personas involucradas en su vida que le aman, que pueden hablar con él, con quienes él tiene una amistad profunda y que puedan ser de modelo de masculinidad bíblica si es un hombre o de feminidad bíblica si es una mujer, y que eso pueda servirle a él de una forma que él pueda modelar su vida siguiendo el patrón bueno y sano y bíblico que está viendo en esos hombres y esas mujeres que forman parte de su comunidad cristiana. Creo que hay muchos jóvenes que tendrían una experiencia muy diferente si pudieran experimentar relaciones así en su familia, en su iglesia. Entonces me imagino que esos mismos principios los podemos aplicar a otras luchas que los jóvenes tienen. No solamente luchan algunos jóvenes con la homosexualidad o con deseos homosexuales, pero muchos jóvenes luchan con el deseo de, pues, fornicar, ¿verdad? Tener experiencias sexuales físicas, pero también con la pornografía, que es tener experiencias sexuales Virtuales. virtuales, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo aplicamos esos mismos conceptos a estas situaciones? Es la misma lucha, son deseos sexuales, entonces aplicamos los medios de gracia, la palabra, la oración, la comunidad cristiana, aplicamos las mismas actitudes, no Ujú. es te voy a pegar con un mazo porque eres una persona horrible, no, estos deseos son naturales y son muy comunes. Hablando de la pornografía, por ejemplo, yo sospecho que en nuestra universidad cristiana, que probablemente un 80 o 90% de los muchachos, de los jóvenes, de los hombres, luchan con la pornografía. Sí. Y eso es simplemente porque está tan fácilmente disponible. Si tienen un dispositivo electrónico, entonces tienen acceso a mucha pornografía, más que cualquier otra persona en cualquier otra edad de la historia de la humanidad ha Ujú. tenido. Y en nuestro caso son muchachos que están lejos de casa. Muchos de ellos han dejado sus casas y aunque uno intenta supervisarlos, no es lo mismo que estar en casa bajo la supervisión de padres. Y entonces hablemos de eso, de la supervisión de los padres. O sea, yo soy mamá de 3 adolescentes, tú eres papá de los mismos, que quizás podemos compartir simplemente, brevemente, ¿qué hacemos nosotros entendiendo nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos? Bueno, primero reconocemos que nuestros hijos son tan pecadores como cualquiera y que les va a fascinar el pecado como a cualquiera. Entonces, el hecho de tener hijos y que sean hijos buenos relativamente no significa entonces que no van a luchar con estas cosas. Van a luchar con estas cosas como cualquier otro. Entonces tengo que empezar por ahí. Y si sé que mis hijos van a luchar con eso, entonces yo no puedo darles como que un cheque en blanco para que ellos tengan acceso a toda la pornografía en la forma de un dispositivo electrónico porque tienen todo a su disposición. Entonces, si yo les voy a dar un teléfono, yo tengo que, como padre responsable, yo tengo que cuidar de que tengan filtros en sus dispositivos. Yo también debo de observar la cantidad de tiempo que pasan en sus dispositivos, los lugares donde ellos tienen acceso a sus dispositivos. Nosotros no permitimos que nuestros hijos lleven sus dispositivos a sus cuartos, sino que tienen que quedarse en la planta baja donde todos estamos. De Eh, hecho, diseñamos nuestra área de sala, comedor, tipo oficina abajo para que las pantallas de las computadoras estén a la vista del que pase caminando por ahí. De hecho, yo diría que si tus hijos tienen un dispositivo electrónico en su recámara, sea una computadora, una tablet, un teléfono, están viendo pornografía. Es un hecho. Prácticamente un Sí. hecho. Serían muy pocas las excepciones. Y dices, pero es que son mujeres. Muchas mujeres batallan con la pornografía y cada vez más, simplemente por el Ujú. libre acceso que tenemos. Y hay esa Curiosidad, curiosidad sí. que Con las les mujeres a veces lo que llaman la pornografía suave, creo que lo llaman, es no tan feo como quizás diríamos, como el que ven más los hombres, pero para la mujer puede ser igual de adictivo, por razones diferentes, pero es una lucha igual. Entonces tenemos que reconocer eso. Entonces, filtros, cuidar las pantallas. Otra cosa que iba a mencionar es tener acceso, tener las contraseñas.
y de vez en cuando revisar los teléfonos. Eso es algo muy bueno. Nosotros hemos conocido de situaciones donde padres han descubierto abuso sexual porque estaban Están revisando los revisando, mensajes y ¿sí? los correos De electrónicos manera regular. y entonces eso ha protegido a sus hijos de un mal mayor o ha detenido algo que se venía dando. Entonces, este tipo de cosas es muy importante para proteger la vida sexual y espiritual de nuestros hijos. Algo que mencionaron, un par de preguntas que nos enviaron, es el pavor que tienen, especialmente las mamás, a descubrir que sus hijos se están masturbando. Quizás les asusta la idea de que vean pornografía, pero les da, no sé, como terror o asco, no estoy segura, de la idea de que se estén masturbando. ¿Cómo pudiéramos tener una mejor perspectiva de eso? O sea, ¿qué debemos hacer si sabemos? Es un pecado, igual que cualquier otro. Dios no lo diseñó para que fuera algo personal, el sexo, ¿no? Entonces un acto de masturbación saca el sexo del contexto del matrimonio. Entonces debemos de tratar con nuestros hijos, pero esto es algo común Ujú. o normal por las hormonas y la etapa de la vida. Entonces no podemos decir, me da asco, entonces no voy a hablar de eso o no voy a tratarlo en la vida de mi hijo. Tengo que tratarlo con él. Probablemente es mejor que los padres hablen con los hombres y las mujeres hablen con las mujeres, pero tampoco queremos que el tema de la sexualidad sea tabú, de que la mamá nunca puede hablar con su hijo acerca de la sexualidad o el papá nunca puede hablar con su hija. De hecho, buenas conversaciones se pueden dar cuando un padre habla con su hija y dice, mira, como hombre, yo te puedo decir esto, Esto. esto y esto. Ujú. Así luchan los hombres, así piensan los hombres. Puede ser de mucha ayuda para una señorita y la mamá quizás puede tener esas conversaciones con sus hijos adolescentes para que ellos entiendan cómo son las mujeres. Sí, yo también comentaría que tus hijos detectan inmediatamente cuando sus acciones o sus pecados te dan asco o te, no sé, que te afectan de una manera diferente. Entonces tú te tienes que preguntar, si tú descubres que tu hijo está viendo pornografía y se está masturbando, ¿eso te hace sentir diferente a que si tú descubres que tu hijo es un mentiroso, adicto a la mentira? Si es así, hazte la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué veo a mi hijo diferente? Bueno, es un mentiroso, que Dios le ayude con eso, pero si está viendo pornografía, oh, eso no. Entonces, o sea, son luchas de pecado que nuestros hijos tienen, que nosotros podemos tener también. Y entonces, como tú dices, en los medios de gracia, o sea, como padres somos los que disipulan. Sí disciplinamos, pero también tiene que estar, especialmente en la adolescencia, es el discipulado. Entonces es un proceso que requiere paciencia, que requiere estar ahí. Y cuando estabas hablando del cuidado de los dispositivos electrónicos, yo quería comentar, es trabajo. O sea, es tedioso estar revisando los filtros. A mí me llegan correos cada mañana y es trabajo para mí tomar el tiempo de abrirlos y checarlos. Pero es mi deber, o sea, es mi responsabilidad, es una manera de amar a mis hijos y servir a mis hijos. Y diría, si no estamos dispuestos a hacer ese trabajo tedioso, entonces no deberíamos de darle a nuestros hijos esos dispositivos. Si yo le fuera a dar a mi hijo un cuchillo muy, muy afilado y no me voy a tomar el tiempo para entrenarlo sobre cómo debe usarlo y para vigilarle cuando lo usa, especialmente en las primeras ocasiones, ¿no? Que ahora estoy hablando de varios años, ¿no? Como adolescentes, hasta que lleguen a un punto de mayor madurez. O sea, si yo no estoy dispuesto a hacer eso, yo no le puedo dar ese cuchillo a mi hijo, aunque yo diga es que lo necesita para hacer alguna actividad que es parte de su vida, ¿no? Yo, si se lo voy a dar, le tengo que entrenar. Y si le voy a dar el teléfono, yo lo tengo que entrenar y lo tengo que vigilar, lo tengo que supervisar. Eso es el rol que Dios me ha dado a mí. Bueno, creo que podríamos seguir hablando de este tema por horas, ¿no? Pero ya tenemos que terminar, ya hemos tratado varios de los temas que nos enviaron y creo que quizás podemos dejarles con un recordatorio, ¿no? Que el sexo, como dijiste al principio, es un invento de Dios, es un buen invento de Dios. Uno de los propósitos es el placer,
pero ese placer realmente solo se experimenta como Dios lo diseñó en el contexto del matrimonio. Entonces, a veces yo, cuando estoy orando por mis hijos, pensando en este tema en cuanto a ellos, lo que yo hago es pasar tiempo en oración, que ellos puedan deleitarse en intimidad con Dios y esperar a experimentar la intimidad que Dios quiere que ellos tengan un día en el matrimonio. Y eso también me hace examinarme a mí, que si yo estoy mostrando incluso en mi relación matrimonial una intimidad gozosa que mis hijos pueden ver en mi relación, en nuestra relación matrimonial, para que sea algo atractivo para ellos. Satanás quiere que idolatremos el sexo y nos lo presenta como un Dios que puede satisfacernos. Y la mejor protección en contra del pecado sexual es que nuestros hijos adoren a Dios y encuentren en Dios su satisfacción. Y entonces estarán preparados para enfrentar las muchas luchas que sí van a tener, aun cuando adoran a Dios. Van a tener esas luchas, pero esa es la mejor protección. Entonces, primero tú adora a Dios y segundo, busca que tus hijos también adoren realmente a ese mismo Dios. Amén. Bueno, gracias Mateo por ayudarnos con este tema y esperamos que haya sido de ayuda y que podamos entender que esto es un arduo trabajo a largo plazo y que el bienestar espiritual y sexual de nuestros hijos depende de Dios y la obra que Dios puede hacer en sus vidas. Bueno, nos despedimos por esta semana y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.